Bienvenidos, hoy hablamos del amor fraterno porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el mensaje principal que el apóstol Juan recuerda en el versículo 11? El mensaje es que nos amemos unos a otros. Juan recalca que desde el principio de la enseñanza cristiana el amor fraternal ha sido la base del Evangelio. No se trata de una sugerencia, sino de un mandato que refleja la naturaleza misma de Dios. Amar al prójimo demuestra que la vida de Cristo está en nosotros. ¿Por qué menciona a Caín como ejemplo negativo? Caín es presentado como símbolo de la oposición al amor. Fue del maligno, es decir, se dejó dominar por Satanás y mató a su hermano Abel. La causa fue la envidia, pues Abel actuaba con justicia y Caín con maldad. Esto muestra que el odio y la violencia provienen de un corazón apartado de Dios. ¿Qué enseñanza se extrae al comparar a Caín con los hijos de Dios? La comparación nos enseña que quienes pertenecen a Dios manifiestan amor, mientras que los que siguen al maligno manifiestan odio y violencia. El contraste entre Caín y Abel es también el contraste entre las tinieblas y la luz, entre la muerte espiritual y la vida eterna. ¿Por qué dice Juan que no debemos sorprendernos si el mundo nos aborrece? El mundo aborrece a los creyentes porque viven en la verdad y en la justicia, lo que confronta las obras de tinieblas. Así como Abel fue odiado por Caín, el cristiano puede ser rechazado por vivir conforme a Cristo. El rechazo del mundo es una evidencia de pertenecer a Dios. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida según el versículo 14? La evidencia es el amor a los hermanos. Quien ama demuestra que la vida de Cristo habita en él. En cambio, quien no ama permanece en muerte espiritual, aunque diga ser religioso. El amor es la señal visible de la nueva vida en Cristo. ¿Qué implica que el que no ama permanece en muerte? Significa que esa persona sigue alejada de Dios, sin la vida eterna en su interior. Puede tener apariencia de religiosidad, pero su corazón sigue dominado por el egoísmo y el odio. El amor es indispensable para tener comunión con Dios. ¿Por qué Juan afirma que quien aborrece a su hermano es homicida? Porque el odio es la raíz del asesinato. Aunque no se cometa el acto físico, en el corazón ya se ha cultivado la intención destructiva. Jesús enseñó lo mismo en Mateo 5 verso 21 al 22: odiar es tan grave como matar, porque revela un corazón que no conoce a Dios. ¿Qué significa que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Implica que quien vive en odio constante no ha experimentado la salvación genuina. La vida eterna no se puede manifestar en un corazón dominado por el odio. Aunque alguien diga ser creyente, si no ama, su fe es falsa. ¿Cómo se revela el amor verdadero según el versículo 16? El amor verdadero se manifiesta en el sacrificio. Jesús demostró el amor supremo al poner su vida por nosotros. De la misma manera, los cristianos están llamados a dar su vida por los hermanos, es decir, a vivir en entrega, servicio y sacrificio mutuo. ¿Qué responsabilidad tenemos al mirar el ejemplo de Jesús? Debemos estar dispuestos a sacrificar comodidades, tiempo, recursos e incluso nuestra vida por el bien de los demás.
El amor no se limita a palabras, sino que requiere acciones concretas que reflejen la entrega de Cristo. ¿Qué advierte el versículo 17 sobre los bienes materiales? El texto enseña que si alguien ve a su hermano en necesidad y no lo ayuda teniendo la capacidad de hacerlo, entonces el amor de Dios no está en él. La indiferencia ante la necesidad es una evidencia de un corazón vacío de amor. ¿Por qué el amor se demuestra en hechos y no solo en palabras? Porque las palabras sin acción son vacías. El amor verdadero requiere obras que respalden lo que se dice. Dios nos llama a un amor práctico, que se expresa en ayuda, compasión, solidaridad y justicia. ¿Qué significa asegurar nuestros corazones delante de Él en el versículo 19? Significa vivir con una conciencia tranquila, sabiendo que actuamos en la verdad y en el amor. Cuando amamos con hechos, nuestro corazón encuentra confianza en la presencia de Dios. ¿Por qué dice que Dios es mayor que nuestro corazón? Porque aunque nuestra conciencia pueda acusarnos de errores, Dios conoce todas las cosas, incluyendo nuestra fe, arrepentimiento y deseos sinceros. Él es juez justo y su misericordia es más grande que nuestras debilidades. ¿Qué pasa si nuestro corazón no nos reprende? Podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Cuando vivimos en obediencia y amor, la seguridad en la presencia de Dios es firme y podemos orar con libertad. ¿Cuál es la promesa de Dios para quienes guardan sus mandamientos y hacen lo que le agrada? La promesa es que recibiremos lo que pidamos en oración. No significa que Dios concederá todo capricho, sino que al vivir en obediencia, nuestros deseos se alinean con su voluntad, y nuestras peticiones son respondidas. ¿Cuál es el mandamiento central que resume la voluntad de Dios? El mandamiento es doble. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amarnos unos a otros como Él nos mandó. La fe y el amor son inseparables, creer sin amar es falso, y amar sin creer en Cristo es insuficiente. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesucristo? Significa depositar plena confianza en su persona, en su obra redentora y en su señorío. No es solo aceptar intelectualmente su existencia, sino rendirse a Él como Salvador y Señor. ¿Por qué la fe y el amor son inseparables? Porque la fe en Cristo nos transforma y produce amor. Si alguien dice creer en Jesús pero no ama, su fe es muerta. Y si alguien ama humanamente pero rechaza a Cristo, carece de la fuente eterna del amor verdadero. ¿Qué significa permanecer en Dios según el versículo 24? Permanecer en Dios implica vivir en comunión constante con Él, obedeciendo sus mandamientos y dejándose guiar por su Espíritu. No es algo momentáneo, sino un estilo de vida continuo en fidelidad y amor. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu es la evidencia interna de que pertenecemos a Dios. Nos guía, nos convence, nos da paz y nos impulsa a vivir en amor y obediencia. ¿Cuál es la relación entre mandamientos y permanencia en Dios? Guardar los mandamientos no es una carga, sino la expresión de nuestro amor a Dios. La obediencia nos mantiene en comunión con Él, mientras que la desobediencia rompe esa relación. ¿Qué revela el contraste entre Caín y Abel dentro de este pasaje? Caín representa el odio y la muerte, Abel representa la justicia y la vida. El contraste enseña que hay dos caminos, seguir al maligno en egoísmo y odio, o seguir a Dios en amor y entrega. ¿Cómo se conecta este pasaje con el Sermón del Monte de Jesús? Jesús enseñó que el odio es tan grave como el asesinato. Juan retoma esa enseñanza mostrando que el verdadero amor es la prueba de pertenecer a Dios y que el odio nos aleja de la vida eterna. ¿Por qué Juan insiste tanto en el amor fraternal? Porque la comunidad cristiana enfrentaba divisiones y falsas enseñanzas. Juan recuerda que la marca distintiva de los hijos de Dios no es el conocimiento intelectual ni la religiosidad externa, sino el amor sincero entre los hermanos. ¿Qué significa que el amor es un mandamiento y no solo una sugerencia? Significa que no se trata de una opción voluntaria, sino de una obligación divina para todos los hijos de Dios. No amar al prójimo es desobedecer a Dios. El amor es la base de la vida cristiana y el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se diferencia el amor cristiano del amor humano natural? El amor humano puede ser egoísta, limitado y condicional. El amor cristiano, en cambio, es sacrificial, desinteresado y perseverante, porque proviene de Dios. Este amor ama incluso a los enemigos y no espera recompensa.
¿Qué papel juega la conciencia en la vida del creyente según el versículo 20? La conciencia puede acusarnos cuando fallamos, pero Dios es mayor que nuestra conciencia. Él conoce la sinceridad de nuestro corazón y nos ofrece perdón. Esto nos libra de caer en la condenación propia y nos da esperanza en la gracia divina. ¿Cómo podemos tener confianza en la oración según el versículo 22? Cuando vivimos en obediencia a Dios y buscamos hacer lo que le agrada, nuestra voluntad se alinea con la suya. Entonces nuestras oraciones no son egoístas, sino conforme a sus propósitos, y recibimos respuesta. ¿Qué sucede con una persona que dice amar a Dios pero no ayuda a su hermano en necesidad? El apóstol afirma que el amor de Dios no está en él. Esa contradicción revela hipocresía. No se puede amar a Dios y ser indiferente al sufrimiento del prójimo. El amor a Dios se demuestra en la práctica del amor al prójimo. ¿Por qué el amor está ligado a la vida eterna? Porque la vida eterna es la vida de Dios en nosotros, y Dios es amor. Quien tiene la vida eterna manifiesta amor como fruto natural. El odio, en cambio, es señal de muerte espiritual. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la relación entre fe, obras y amor? Nos enseña que la fe verdadera produce amor y ese amor se expresa en obras concretas. No basta con creer intelectualmente, la fe debe ser activa y visible en el servicio al prójimo. ¿Por qué Juan utiliza la expresión hijitos míos en el versículo 18? Es una expresión de ternura pastoral. Juan, como anciano apóstol, se dirige con afecto a los creyentes, recordándoles que son parte de la familia de Dios y deben vivir en amor sincero. ¿Cómo se refleja el amor en la comunidad cristiana? Se refleja en la ayuda mutua, en la solidaridad con los necesitados, en la paciencia, el perdón, el apoyo espiritual y material. Una iglesia sin amor pierde su esencia y deja de ser testimonio de Cristo al mundo. ¿Qué significa que Jesús puso su vida por nosotros? Significa que voluntariamente entregó su vida en la cruz para salvarnos. No fue obligado, lo hizo por amor. Su sacrificio es el modelo perfecto de entrega desinteresada que los creyentes deben imitar. ¿Cómo podemos poner nuestra vida por los hermanos en la práctica diaria? Podemos hacerlo al servir, apoyar en las necesidades, consolar en el dolor, interceder en oración, dar tiempo y recursos, y estar dispuestos incluso a arriesgar nuestra seguridad por amor a los demás. ¿Por qué Juan advierte sobre amar solo con palabras? Porque muchos pueden hablar de amor, pero sus acciones no lo respaldan. El verdadero amor no es un discurso vacío, sino una vida de servicio. Dios no se complace en palabras sin hechos. ¿Cómo se relaciona este pasaje con la parábola del buen samaritano? Ambos enseñan que el amor se demuestra con acciones prácticas. El samaritano ayudó al herido con recursos, tiempo y cuidado. Así también, el cristiano debe demostrar amor en hechos y no solo en palabras. ¿Por qué es importante el amor en medio del odio del mundo? Porque el amor es la señal que distingue a los cristianos. Aunque el mundo odie, los creyentes responden con amor. Esa diferencia es testimonio de que Dios habita en ellos. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la identidad del cristiano? El cristiano se identifica no por ritos externos, sino por el amor. El amor confirma que hemos nacido de Dios y que pertenecemos a la verdad. Es la marca distintiva de los hijos de Dios. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a amar? El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Nos capacita para amar incluso cuando humanamente es imposible. Nos recuerda el ejemplo de Cristo y nos impulsa a obrar en amor. ¿Qué pasa cuando un creyente lucha con sentimientos de odio? Debe llevarlos a la cruz y pedir que el Espíritu Santo transforme su corazón. El odio no debe permanecer, pues destruye la comunión con Dios. El creyente debe aprender a perdonar y dejar que el amor de Cristo sane sus heridas. ¿Qué importancia tiene la obediencia en este pasaje? La obediencia a los mandamientos de Dios es inseparable del amor. No podemos decir que amamos a Dios y desobedecerlo. Amar y obedecer son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se asegura el creyente de que sus oraciones sean escuchadas? Viviendo en obediencia, amando de verdad y buscando agradar a Dios. Cuando esto sucede, las peticiones fluyen en armonía con la voluntad divina y son respondidas según su plan. ¿Qué diferencia hay entre tener religión y tener vida en Cristo? La religión sin amor es vacía y muerta. La vida en Cristo produce amor verdadero. Muchos pueden practicar ritos religiosos,
pero si no aman, no tienen la vida eterna en ellos. ¿Qué papel tiene la justicia en el contraste entre Caín y Abel? Abel era justo porque obedecía a Dios, mientras que Caín actuaba con maldad. La justicia provoca el rechazo del mundo, pero es evidencia de que pertenecemos a Dios. El amor y la justicia caminan juntos. ¿Cómo puede la Iglesia actual aplicar este pasaje? Practicando el amor en la comunidad, ayudando a los necesitados, promoviendo la unidad, rechazando el odio y modelando a Cristo ante el mundo. El testimonio de amor es la herramienta más poderosa de evangelización. ¿Qué sucede con un cristiano que se vuelve indiferente al dolor ajeno? Se aleja del mandamiento de Cristo y pierde la comunión con Dios. La indiferencia es contraria al Evangelio. Quien no ama con hechos engaña a sí mismo y demuestra que el amor de Dios no está en él. ¿Qué esperanza nos da este pasaje en medio de nuestras debilidades? Que Dios es mayor que nuestro corazón. Aunque a veces fallemos en amar perfectamente, Él conoce nuestra sinceridad, nos perdona y nos capacita para seguir amando. No dependemos de nuestra perfección, sino de su gracia. ¿Cuál es la conclusión principal de 1 Juan 3 versos 11 al 24? La conclusión es que el amor fraternal es la evidencia más clara de que hemos nacido de Dios. Amar con hechos, obedecer sus mandamientos, confiar en Jesús y permanecer en el Espíritu son señales de la vida eterna en nosotros. El amor es la marca que diferencia al cristiano verdadero. Amado Padre Celestial, me acerco a ti con un corazón rendido, recordando el mensaje eterno que nos diste desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hoy quiero comenzar esta oración pidiendo que tu amor se arraigue en lo más profundo de mi ser. Enséñame a amar con la misma pureza con que tú me amaste, y a reflejar en mi vida la luz de Cristo. No permitas que mi corazón se endurezca ni se enfríe en la indiferencia, sino que arda en compasión hacia mi prójimo. Señor Jesús, cuando leo que Caín fue del maligno y mató a su hermano, siento temor de lo que puede hacer un corazón dominado por la envidia y el odio. Líbrame de esas raíces que destruyen, arranca de mí todo rastro de amargura, egoísmo y rencor. Dame un espíritu nuevo, un corazón limpio, capaz de alegrarse en la bendición de los demás, y no de entristecerse ni envidiar el bien ajeno. Padre, tu palabra dice que no me sorprenda si el mundo me aborrece. Ayúdame a soportar con mansedumbre el rechazo y la incomprensión, sabiendo que no soy del mundo, sino tuyo. Que en lugar de responder con odio, pueda responder con amor. Que mi vida sea un testimonio silencioso de tu gracia, aun cuando otros me rechacen por seguirte. Señor, tú me has dado la certeza de que he pasado de muerte a vida porque ahora amo a mis hermanos en la fe. Ayúdame a mantener ese amor vivo, a nutrirlo día tras día con actos de servicio y palabras de aliento. Que nunca olvide que el amor es la evidencia de la vida eterna obrando en mí. Padre Santo, la Escritura me enseña que quien aborrece a su hermano es homicida, y que ningún homicida tiene vida eterna en él. Examina mi corazón, oh Dios, y muéstrame si guardo rencor hacia alguien. Límpiame de todo odio escondido, enséñame a perdonar como tú me has perdonado, y hazme un instrumento de reconciliación. Jesús amado, en ti conocí el verdadero amor, que diste tu vida por mí. Ayúdame a comprender la grandeza de ese sacrificio, y hazme capaz de imitarlo en mi trato con los demás. Que no me aferre a mi propia vida, sino que esté dispuesto a entregarla por amor a los hermanos, tal como tú lo hiciste en la cruz. Padre de misericordia, tu palabra me confronta cuando dice que si tengo bienes y veo a mi hermano en necesidad, pero cierro mi corazón, entonces no mora en mí tu amor. Perdóname por las veces que he sido indiferente. Enséñame a abrir mis manos con generosidad, a compartir lo que tengo, y a considerar el bien ajeno como más importante que el mío. Señor, no quiero amar solo con palabras o discursos, sino con hechos y en verdad. Dame oportunidades hoy mismo de demostrar amor práctico, un abrazo sincero, una palabra de aliento, un acto de generosidad. Haz que mi vida sea un reflejo vivo de tu amor en acción. Padre eterno, ayúdame a asegurar mi corazón delante de ti, viviendo en la verdad y en el amor. Que mi conciencia no me acuse, sino que se llene de paz al saber que camino en obediencia. Que cada día pueda presentarme ante ti con confianza, sabiendo que mi vida está cubierta por la sangre de Cristo. Dios de todo consuelo, cuando mi corazón me condena, recuérdame que tú eres mayor que mi corazón. Tú conoces todas mis luchas, mis caídas y mis deseos sinceros de agradarte. Aunque a veces me sienta débil, dame la certeza de que tu gracia es más grande que mis fallas, y que en ti siempre hay perdón. Amado Señor, cuando mi corazón no me reprenda,
dame la valentía de acercarme a ti con plena confianza. Enséñame a orar con fe, sabiendo que tú escuchas a los que guardan tus mandamientos. Que mis oraciones no sean egoístas, sino alineadas con tu voluntad perfecta. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidamos lo recibiremos de ti, porque guardamos tus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de ti. Ayúdame a vivir de tal manera que mis peticiones reflejen tu corazón. Que mis deseos no estén centrados en lo material, sino en lo eterno, tu reino, tu justicia, tu gloria. Señor Jesucristo, tu mandamiento es claro, creer en tu nombre y amarnos unos a otros. Yo creo en ti como mi Salvador y mi Señor, y me comprometo a amarte con todo mi ser. Pero también necesito aprender a amar a mis hermanos en la fe, con paciencia, humildad y perdón. Enséñame a amar como tú amas. Padre, la fe y el amor son inseparables. Si digo que creo en Cristo, debo también amar. Haz que mi fe produzca frutos visibles de amor en mis relaciones familiares, en la iglesia y en mi entorno. Que mi vida sea un testimonio de que la fe verdadera siempre se manifiesta en el amor. Señor, quiero permanecer en ti. No quiero una fe pasajera, sino una comunión constante contigo. Ayúdame a obedecer tus mandamientos cada día, a vivir en fidelidad y entrega. Que mi vida sea un templo donde tu presencia habite de manera continua. Padre, tu Espíritu Santo es la garantía de que tú permaneces en mí. Gracias por el regalo de tu Espíritu, que me guía, me consuela, me corrige y me fortalece. Espíritu Santo, lléname cada día, hazme sensible a tu voz, y capacítame para amar con el amor de Cristo. Señor, confieso que muchas veces me resulta difícil amar. Hay personas que me han herido, y otras con quienes me cuesta ser paciente. Pero en esos momentos te pido que me des tu gracia. Enséñame a amar a pesar del dolor, a perdonar 70 veces 7 y a ver a cada persona como alguien por quien tú moriste. Padre de amor, quiero ser un instrumento de unidad en mi iglesia y en mi familia. Que no sea causa de división ni de pleitos, sino un canal de paz. Dame un espíritu humilde para servir, escuchar y comprender. Hazme un sembrador de amor en medio de un mundo lleno de odio. Señor Jesús, tú dijiste, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que mi vida cumpla esa palabra. Que quienes me rodean puedan ver en mí un reflejo de tu amor. Que no me recuerden por mis palabras, sino por mis actos de bondad y servicio. Padre eterno, termino esta oración entregando mi vida entera en tus manos. Haz que cada día ame más, sirva más y obedezca más. Que mi fe en Jesucristo sea firme y mi amor hacia los hermanos sea sincero. Y que tu Espíritu Santo me guíe hasta el final, para permanecer en ti hasta el día en que contemple tu gloria eterna. Amén.